Estamos con el padre Rubén Belante, como te decíamos, licenciado en Teología y delegado diocesano para la comunicación. ¿Cómo le va, padre? Gracias por venir. Muy bien, Susana, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es muy atractivo y teníamos que hablar sobre todo con un especialista en teología y además, en este caso, usted va a estar también asignado a la cobertura de la gira del Papa en Cuba para una cadena norteamericana para transmitir en castellano. Entonces, queríamos conocer cuál es su visión. Primero, de las últimas declaraciones del Papa Francisco que tienen que ver con el aborto, porque sabemos, hemos leído por ahí, incluso el arzobispo Monseñor Martín lo ha dicho, que esto es una atribución que tenían los sacerdotes, de perdonar la falta a través de la confesión y del arrepentimiento. Pero que lo diga un papa desde el Vaticano es todo un acontecimiento, por lo menos para el mundo católico. Claro, se puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol, pero que este sol brilla distinto. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es nada nuevo, es decir, yo tengo 30 años de sacerdote y desde siempre, desde mi ordenación, he tenido la prerrogativa de absolver estos pecados también del aborto. De hecho, en el Arzobispado de Buenos Aires, ya antes de la llegada de Bergoglio, el cardenal Corrachino había extendido esta prerrogativa a todo el clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, o sea que no hay nada nuevo. Lo cierto es que en algunas diócesis del mundo esta prerrogativa se daba a algunos sacerdotes. Lo que Francisco dice es que por este año de la misericordia que se abre el 8 de diciembre, extiende a todos los presbíteros católicos del mundo la posibilidad de absolver el pecado del aborto en aquellas mujeres que con corazón contrito y humillado se acerquen a pedir perdón. Y el Papa Francisco lo hace desde su experiencia pastoral, porque él, además de ser jesuita, fue párroco y un obispo cercano a la gente, y también nosotros conocemos la experiencia dolorosa, ¿no?, de muchas personas que han tenido que llegar al aborto, en algún caso con alegre inconsciencia, como dice también el Papa, pero en algún caso también bajo presiones. Ninguna mujer llega al aborto bueno, con alegría, y quedan muchas heridas, muchas secuelas, y el paso maravilloso de recibir el perdón y sobre todo de perdonarse a sí mismo, que es lo más difícil, porque yo puedo asegurar por mi experiencia que se recibe el perdón de Dios, la absolución, pero que a la mujer le cuesta perdonarse a sí misma, sanar heridas. Me parece que el Papa quiere insistir en que la Iglesia es madre y como madre quiere abrir su corazón y dar ese aceite, esa unción sanadora y liberadora para tantas mujeres que cargan con esa cadena de dolor, de angustia, de ansiedad, ¿no? Por eso digo, el año de la misericordia también es una apertura a los presos, a los enfermos, pero efectivamente este asunto de este anuncio, que reitero, no es nada nuevo, provocó esta reacción. A ver, que sea un papa latinoamericano, sí, que lo diga por primera vez y con esta contundencia y con esta apertura mental, sumado a toda la trayectoria de Francisco desde que llegó al papado, está generando también una visión, inclusive al decir de muchos teólogos internacionales también, de que la Iglesia está cambiando. ¿Va a dejar su impronta, Francisco? ¿Va a haber un antes y un después en cuanto a la apertura mental de los papas en la Iglesia Católica? Claro, seguramente esto da la impresión de que esto no tiene marcha atrás. O sea, además, el hecho de que él haya sido inspirado en el momento de la elección de elegir el nombre Francisco, haciendo alusión al Francesco de Asís, aquel hombre que desde su pequeñez provocó una gran revolución. La revolución del Evangelio, Francisco de Buenos Aires, ¿no?, provoca esta revolución del Evangelio, de lo eternamente nuevo y que invita a lo nuevo, no a algo novedoso, sino a lo nuevo. Y Francisco nos está recordando, o sea, volver a pasar por el corazón, cada palabra y cada frase del Evangelio, no tanto en catequesis expresada en discursos, sino en catequesis expresada en gestos contundentes, maravillosos, que sorprenden a propios y a extraños, que me mueve la estantería a mí como sacerdote y me imagino que a mucha otra gente, porque he quedado sorprendido ante los gestos proféticos del Papa, que me han cuestionado también a mí como bautizado y como sacerdote. O sea, efectivamente creo que con Francisco se inicia algo nuevo que deseamos se perpetúe, pero claro, lo nuevo va bajando de arriba, tiene que llegar a las bases y tiene que ir tocando gradualmente, porque está el tema de la libertad de cada ser humano, ¿no? Y bueno, Dios va entrando lentamente, nunca entra a puntapiés, así también entra la gracia. Por eso se va respetando el crecimiento gradual en cada uno, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos dentro de la Iglesia, y el Papa en ese sentido es un hombre muy abierto al diálogo,
abierto a las propuestas, pero también a escuchar puntos de vista distintos. Pero este año de la misericordia es una oportunidad para construir puentes y derribar muros, dentro y fuera de la Iglesia, porque Francisco se está transformando en el hombre del diálogo a nivel mundial. Su visita a Cuba es un gesto de eso, porque sí. dice un comentarista, Cuba estaba peleado con el vecino, sabemos por qué. Sí. El Papa, ya no este Papa, sino también Juan Pablo II, Benedicto. Ratzinger, pero sí. estuvieron haciendo tratativas. Pero el gesto de Francisco al recibir a Obama, después a Castro, logró que en poco tiempo se cayera un muro que parecía imposible. Eso fue impresionante. Sí. No olvidemos que fue el puntapié inicial para la reunión entre ambos presidentes y la reconciliación después de tantos años de enemistad, si bien va a demorar mucho, ¿no? Pero bueno, sí, pero además el Papa tiene el sueño que tenemos muchos de nosotros, sí, ¿no? Hablando de la gran patria latinoamericana, que no es un sueño solamente de Bolívar y San Martín. Creo que más o menos, aunque somos nietos de inmigrantes, anhelamos esa unidad, esa integración, ¿no? Rubén, ¿y cuál es su percepción de la dimensión real de la transformación del papado de Francisco? ¿Será un reformista, un revolucionario? Susana aludía al tema del aborto, pero muchos le cuestionan que la cuestión dogmática sigue firme en la Iglesia. ¿Usted qué percepción tiene? Pero lo dogmático no es algo cerrado, lo dogmático es flexible, o sea, lo dogmático acompaña el crecimiento del hombre. El dogma no es algo impuesto desde afuera, es algo que por la presencia del Espíritu va creciendo desde dentro. No es algo que te reprime, al contrario, te hace crecer en libertad. ¿Usted cree que Francisco va a hacer reformas parciales o puede hacer una revolución en la Iglesia? El Papa no puede cambiar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el magisterio a lo largo de estos 2000 años. El Papa puede ir adaptando eso a la realidad de nuestros tiempos, pero él, por más que sea el Papa, no puede cambiar cosas que son dogmáticas. La palabra de Dios no la puede cambiar el Papa. Bueno, pero pasa como con la justicia, ¿no? La ley tiene un espíritu y sí, muchos jueces la interpretan de determinada manera. Lo sí, mismo podemos creer que puede interpretar. Y ha cambiado muchísimo la jurisprudencia. Bueno, lo que pasa es que una cosa es, a ver, la visión de la ley es, si uno tiene la visión de la ley legalista, como la tenían los fariseos, efectivamente eso es algo que fosiliza, que deshumaniza. Si uno tiene la visión de la ley como algo que te hace crecer en libertad, por eso ley más misericordia, o sea, justicia más misericordia, entonces la persona crece en libertad y crece en esa apertura al amor de Dios que lo transforma en hijo con capacidad de desarrollar un proyecto de vida. Lo que me parece que Francisco hace hincapié en la misericordia, en esta bula con la cual convoca el año de la misericordia, es decir, la justicia por sí sola no basta, sino va acompañada de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La capacidad de poder entregar mi corazón al prójimo, la proximidad, no tirarle la piedra al otro, aunque no piense como yo, sino entregarle mi corazón. Entregarle mi corazón en la solidaridad, en el servicio, en la capacidad de buscar los puntos con los cuales yo me puedo encontrar con esa persona. Ahí está el punto de Francisco. Francisco es un hombre que mira al mundo con los puntos comunes con los cuales se puede encontrar para dialogar. Esto es importante. Por eso, del vaso medio lleno. Exacto, bueno, sí. El Papa ha demostrado abiertamente esa apertura de la que hablábamos recién, el tema del acercamiento de divorciados, de gays y lesbianas hacia la Iglesia, de no negarle la posibilidad del acercamiento a nadie. Pero hay cuestiones de fondo que no son dogmáticas, celibato del sacerdote o el caso de anticoncepciones, cosas que son cuestiones de forma y no de dogma, claro, que digamos, el mundo está muy pendiente de eso. Sí. ¿Usted cree que eso podría llegar a tener algún viso de cambio? Bueno, con respecto a la ley eclesiástica del celibato, el Papa ha dicho que es un tema que se puede llegar a debatir en los próximos tiempos, pero vos sabés que el Papa no es un monarca, el Papa pastorea la Iglesia, la gobierna de manera mancomunada, va escuchando los diferentes puntos de vista. No es lo mismo lo que le manda el aporte los obispos africanos que le mandan los obispos europeos, y es muy difícil el equilibrio en este tema. Por eso no estamos cerrados a esta posibilidad, pero hay que saber esperar los tiempos de maduración. Porque yo he aprendido una cosa importante, a veces la iglesia parece lerda, pero yo he dado cuenta que otros aspectos del mundo que fueron demasiado rápido tuvieron que retroceder. Sin ir más lejos, revoluciones del siglo XX que han quedado totalmente destruidas. La Iglesia, movida por el Espíritu Santo, parece caminar más lenta, pero va más segura,
porque acompaña el caminar del ser humano, no tanto de las innovaciones que vienen bajo presión a veces de diferentes cosas. Sin embargo, Francisco parece ir manejando un Fórmula 1 igual, ¿eh? Me parece en los últimos tiempos la Iglesia está cambiando, más allá de lo que decía Guille, de que parece estática en muchas cosas, que como usted dice quizás sea necesaria cuestión de tiempo, en otras cosas, o por lo menos en la concepción, ¿qué es lo que se espera en Estados Unidos? Porque de hecho, muchísimos católicos en Estados Unidos están esperando la visita de Francisco para un cambio. Es todo un tema ese, porque efectivamente Francisco en Estados Unidos se lo va a ver de colores. Claro. Porque seguramente Obama le va a hablar del tema de la ecología, pero hay muchos otros temas pendientes, el tema de los inmigrantes, el tema de la seguro social, muchos otros temas. Quizá le va a ser más fácil en Cuba, pero bueno, son desafíos. Yo espero con ansias el discurso del Papa en la ONU, porque va a ser un discurso seguramente emblemático, y también creo que esta Laudato Si, la encíclica sobre la ecología, no es casualidad. La preparó mucho tiempo, pero un año antes de que sea el encuentro mundial sobre medio ambiente, y sabiendo que Estados Unidos, igual que China, tiene gran responsabilidad en el tema del desequilibrio ecológico. O sea que nada es casualidad en Francisco. Francisco va dando pasos inspirados, y además la apertura que tiene, por ejemplo, en Obama es muy interesante porque ya Obama marcó aspectos concretos de mejoramiento del medio ambiente. Gracias por venir, padre, ha sido un placer enorme y vamos a seguir aprendiendo a ustedes. Seguramente en otra oportunidad. Bueno, el Papa Francisco va a ser el primer Papa en la historia en dar un discurso y estar presente en una sesión de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, y esto es un cambio notable sin duda.